Yo soy Lupillo González, esto es Libertad de Opinión. Como lo he mencionado en ocasiones anteriores, este es un espacio para voces netamente ciudadanas, para que la voz de gente como la suya sea escuchada en este espacio. Este es un espacio para que la ciudadanía aporte, denuncie y nos dé sus opiniones de lo que está pasando en nuestro querido México, en nuestro querido estado y en nuestra querida ciudad. El día de hoy tenemos una invitada que nos solicitó precisamente tener un espacio, y con todo el gusto lo damos, porque es un tema muy interesante que está afectando a muchísimas personas en San Luis Potosí, más de lo que pensamos. Es un tema tan generalizado, y lo digo con mucha tristeza, se está generalizando, que es el abuso infantil en las escuelas. Cada vez existen más abusos de parte de profesores y profesoras que recargan tristemente en las personas más vulnerables, los niños. Lamentablemente, por la información que nosotros tenemos y que lamentablemente también en algunas ocasiones nos ha tocado padecerlo, nos damos cuenta que el control que muchas veces obtiene la persona que está al frente de un grupo, pues psicológicamente es muy fuerte, y los niños y niñas tienden a callar mucho de lo que viven. Algunos tienen más espontaneidad y lo hablan más con sus padres, pero muchos tienen miedo por las represalias que muchas veces obtienen. Hay profesores que por el estrés que se vive, porque los niños son muy inquietos, toman medidas muy drásticas, pero no saben el daño que le hacen. Y lo que hemos encontrado en estos casos que nos han denunciado de este abuso infantil es que normalmente las directoras o directores de estos planteles suelen hacerse primero de la vista gorda, no quieren que el problema se sepa, tratan de defender a capa y espada a estas personas, y esto daña terriblemente a los niños, porque si el problema no se atiende a tiempo, les van a dejar secuelas inclusive para toda la vida. Lamentablemente vemos también que cuando se recurre a las instituciones como la Secretaría de Educación Pública, ya sea en cualquiera de los estados, en el caso de San Luis Potosí, lo que es la CEGE, los supervisores que deben de hacer este trabajo, lamentablemente, están muy consentidos por muchos directores y siempre son renuentes, y se palpa inmediatamente las posturas que tienen, como tratando de sugerirle a los padres de familia que no lleven más allá estos casos. En el caso de escuelas privadas sucede lo mismo. El problema es muy parecido a lo que está pasando en escuelas privadas y particulares. El día de hoy es un caso que quiero que, en voz de la madre que está realmente preocupada y afectada, pero hay algo importante. Ya lo sufrieron, pero no se deben de quedar ahí, porque entonces van a seguir dañando a otros niños. Y para eso, Lisbeth Santoyo, te agradezco mucho las atenciones, y pues compartimos esa preocupación y ese inmenso problema por el que estás pasando. Si traemos un poquito más al periódico, Lisbeth, platícanos. De entrada, antes que nada, gracias por tu valentía, por tu interés de que esto no se quede como está. Bienvenida, Lisbeth. Muchas gracias. Pues sí, mira, como te había comentado en la nota, es un abuso que pues fue un abuso desde primero de primaria, y pues desgraciadamente no lo veíamos hasta ahorita segundo, que se hizo pues ya más fuerte el problema. ¿Tu niño está o estaba en qué escuela? Estuvo en la Justa Ledesma. Justa Ledesma. Ajá. En el horario de matutino. En la mañana. Ajá, en la mañana. Okay. ¿El director de esta escuela es? Es Luis Ernesto Gallegos. Luis Ernesto Gallegos, ok. ¿Y la maestra con la que estaba tu niño es? María Alejandra Rodríguez Gómez. María Alejandra Rodríguez Gómez. Ok, ¿pasa mucho tiempo y no detectas que algo le está pasando a tu niño? Pues al principio sí, porque era un niño muy alegre, muy contento, platicaba, todo nos decía con mis papás, con nosotros. Ya después lo empecé a notar más triste, no quería asistir a la escuela, me decía que tenía miedo, pero no explicaba el por qué no quería ir. Hasta que pues desgraciadamente lo tuvimos que meter con un psicólogo. Particular, así es, particular. Porque anteriormente se habló con el director, mi papá también fue a hablar con el director, le comentó, ¿verdad?, todas las cosas.
Dijo que no pasaba nada, que todo estaba perfecto, que la maestra era pues perfecta, o sea que estaba muy bien. Esa es una constante normalmente cuando se lleva una queja. Los padres de familia recurren al director y el director, fíjate, ahora sí como que esto que me estás contando es como de eesos déjà vu que tenemos, como que, esta historia, ¿dónde la he visto? Como que esto ya pasó, ¿no? Sí, así es. Entonces, pues a mí me extrañaba mucho porque pues mi niño era de llorar todos los días. Sí, no quería ir, o sea, no era de flojera. O sea, perdió esa frescura, digamos. Así es. Ok, lo llevas con un psicólogo particular, ¿y cuál es su diagnóstico? Pues que el niño estaba sufriendo psicológicamente, o sea, de hecho él hizo pruebas y me dijo, señora, tiene que actuar rápido porque el niño pues está mal psicológica y físicamente. Pero, es decir, ¿cuál fue la situación que detecta? ¿Quién le estaba provocando? ¿Esta maestra? ¿Los compañeros? ¿Quién? La maestra. Sí. Le hacía como lo que se dice ahora bullying, sí, pero al revés, ahora del profesor hacia el Así es, ajá, así es. ¿Qué le hacía? Pues eran golpes en la cabeza con los libros, le sacaba información familiar acerca de mi esposo, de mí, de mis papás, y de ahí se basaba ella para agredir al niño, ¿sí? Entonces le decía que era burro, que pues él... Digo, es importante para que la gente lo sepa. Ajá. ¿Cuántos años tenía tu niño cuando empezó a sufrir esto? Pues desde primero de primaria tenía 5 años. 5 años el niño. Y lo empezaba... Ahora, esto, tú después con el tiempo te enteras de que lo hacía con otros niños. Sí. ¿O era solamente con el tuyo? No, de hecho también platiqué con otra mamá, y me comentó lo mismo. Fue por eso que detonó el problema, porque fue algo ya más grave con mi niño, que no lo dejó salir al baño, le negó el permiso. ¿Eso cuándo fue? Eso fue el miércoles de la semana pasada. O sea, esto está fresquecito. Sí. Tu niño le dice, maestra, ¿me da permiso de salir al baño? La maestra se lo niega. Obviamente, como tú no lo explicas en tu documento, el niño, por cuestiones físicas, el niño, bueno, pues se hace, ¿no? Sí, se hizo. Pues la verdad yo estaba... ¿Y lo dejó ahí en el mesabanco? Sí, en el mesabanco lo dejó desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde que yo pasé por él. El niño pues tartamudeando, o sea, del miedo de que ya se acercó conmigo y me dijo, mami, pues me hice popó, ¿verdad? Le dije, ¿cómo puede ser? Me dijo, sí, mamá. O sea, a mí la verdad me molestó mucho la situación, pero pues desgraciadamente no pasó nada. Mi mamá fue a hablar también con el director. Anteriormente de eso fuimos a hablar con el director en la mañana. Y le había comentado que el niño ya estaba sufriendo demasiado abuso de parte de la maestra. O sea, ese mismo día tú ya habías hablado con el director. Sí, ya había hablado con el director. Y fue la constante, no pasa nada. Así es. ¿Qué les contestaba él? Pues nada más me dijo que él tenía una bitácora y sí estaba apuntando, pero dije, es que yo ya no quiero que se quede en una bitácora, o sea, yo quiero que usted actúe, o sea, haga algo, pero ya. Y me dijo él, pues es que tengo que primero hacer la bitácora y después pues hablar con la maestra. Pero nunca pasó nada. De hecho, fue también una hermana conmigo, que es psicóloga. ¿Es escuela particular? No, es pública. ¿Es escuela pública dependiente de la CEGE o de la SER? Del SER. Del Sistema Estatal Regular. Ajá. Ok. ¿Con ellos nunca te acercaste? No, de hecho, tengo que ir, porque fui a la CEGE, pero pues igual, ¿verdad? No pasó nada. Me dijeron que necesitaban hablar primero con el director y luego con la maestra, que porque pues era mi... ¿Recuerdas con quién se entrevistaron? No, la verdad no recuerdo el nombre, pero supuestamente es Digo, y te lo encargo para que la gente sepa qué no hacer en estos casos. Okay. Y vamos pues a hablar con las autoridades, porque esto ya es como que muy constante. Yo creo que toda la gente que nos está escuchando y posteriormente nos vea en video va a tener un caso, si no en carne propia, de algún vecino, de algún familiar, de algún pariente, de algún conocido, porque esto ya es cada vez más grave. Bueno, vas con el director, les dice, lo vamos a meter en una bitácora y después vemos. A mediodía pasa ese problema donde tu niño le expresa la necesidad física de ir al baño, se lo niegan. Sí, se lo niegan. Llegas tú, lo encuentras al pobre, pues en esta situación tan terrible. Me imagino que hasta, pues como son los niños abusando con el bullying del niño. Sí. ¿Tú le dices algo a la maestra cuando te enteras de la situación? En ese momento, pues, sí era mucho mi coraje, la verdad, pero pues me retiré porque pues mi niño era más importante, la verdad, claro. ¿sí? Entonces me regresé, mi mamá fue junto con mi hermana y hablaron con el director porque la maestra ya no se encontraba. Pero el director igual se hizo el desentendido, le dijo que pues él no se acordaba, o sea que pues no, ya no tenía nada que hacer él, que no iba a proceder, que ya no lo podía porque habíamos pedido que fuera cambio de salón y el director dijo que ya no era posible, que eso no era posible. Y pues tuvimos que tomar otro tipo de medidas. ¿Cómo cuáles? Pues ya hicimos otras cosas de ir a derechos humanos,
a levantar pues ahora sí la denuncia y está en proceso porque pues sí es muy indignante todo lo que está pasando y desgraciadamente, o sea, bueno, yo hablo porque es mi caso, ¿verdad? Ahorita lo estoy viviendo yo en carne propia, pero hay mucho más niños que están siendo abusados física y psicológicamente. Ah, no, claro, ¿sí? Muchísimo. Y pues ahora sí espero que se pueda hacer algo más que nada por los niños, porque pues el mío, bendito Dios, ya está fuera de ese círculo. O sea, decidiste mejor sacarlo. Sí, lo saqué. Pero yo creo que, fíjate, qué triste es esta situación, o sea, como que los directores encuentran ahí la solución, pues llévatelo. Sí, ¿no? así y yo me quito de problemas y sigan dañando a los demás. Uh-huh. Ahora, ¿tú tienes datos de cuántos más sufrieron algo parecido? Tengo entendido que son 6 niños más. ¿Tú has hablado con las mamás? ¿Han puesto alguna queja? No han puesto queja por el miedo que tienen. Es que ese es el problema, ¿verdad? Y luego más, las que ahorita tienen un problema parecido y ven tu caso y dicen, bueno, la señora ya fue a la CEGE, ya fue a la SER, ya fue a Derechos Humanos, ya habló con el director y no pasó nada, y la señora mejor agarró a su niño y se fue. Entonces yo, para evitar ya todo eso, me quedo con el problema, pero el problema va mucho más allá. Sí, es que el daño psicológico que le están haciendo a sus hijos es terrible, porque yo creo que lo más sagrado que tienen uno son los hijos. Sí. De hecho, pues ahorita, como te comento, lo publicaron. Pues sí, una que otra mamá empezó que no es verdad, que yo soy la loca. Le dije, ok, perfecto, o sea, yo voy a hacer algo porque a mí me molesta, me indigna mucho que esos niños tan pequeños no se pueden defender solos, ¿sí? Y además, pues los papás no quieren hablar, no sé cuál sea el miedo o el motivo de cuál no quieran hablar. Pero es que eso que tú dices, Lisbeth, es una terrible realidad que vivimos los mexicanos. O sea, la gran mayoría, el 95% de los mexicanos no levantamos la voz ante abusos, ante corrupción, y entonces los que sí lo hacemos somos los raros, los malos, y hasta ahora sí que nos ven como bichos raros, a los que exigimos y denunciamos lo que está mal. O sea, el mundo al revés. Así es. Increíble, ¿verdad? Pues sí, por eso también te pedí que me dieras un espacio aquí contigo, porque pues ojalá, espero que las mamás pues se pongan las pilas, y no permitan que los niños estén cometiendo esas injusticias con ellos, porque son los pequeños y que desgraciadamente me molesta mucho eso.